se aplican, que se aplican para la elaboración de matrices de aspectos e impactos ambientales. Primero vamos a ver qué es un impacto ambiental. Un impacto ambiental es, como bien saben, una alteración que se introduce en el medio de ejecución de un proyecto, expresada por la diferencia entre la evolución del medio y algunos factores que constituyen sin o con proyecto. Por ejemplo, no sé si identifican la primera imagen. ¿Qué podemos observar ahí en la primera imagen? Vemos ahí, ¿no? Una plantita que están sembrando recién y en la imagen de abajo, ¿qué identificamos? ¿Qué podemos ver ahí? Ahí vemos como una planta y un cráter, ¿no? Algo así. Claro, esta de aquí es básicamente un tajo abierto de minería, ¿no? De minería a tajo abierto, que ya prácticamente este ambiente ha sido modificado, ¿no? Por eso te menciona que que es un impacto ambiental, es la modificación de las características del medio ambiente. Antes lo teníamos así como muestra aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí está completamente verde, vemos agua, vemos árboles y al momento de impactar con esta minería a tajo abierto, se van a modificar muchas cosas, como por ejemplo los valores, la conservación, tanto también la salud y el bienestar humano y de las especies que se integran en este medio. Por eso el impacto ambiental es aquella modificación de este ambiente físico que antes lo encontrábamos completamente perfecto, donde se desarrollaban todas las especies y luego viene la modificación. Por eso el impacto ambiental explicado dice calidad de un factor ambiental o del medio en su conjunto y y el tiempo, ¿no? Un impacto ambiental viene a ser tanto la evolución de un factor o medio sin actuación, o sea, cómo se desempeña el medio ambiente sin que exista ningún proyecto, versus la evolución con actuación, o sea, cómo puede esta calidad del factor ambiental ir disminuyendo. Esa diferencia es denominada el impacto ambiental. Pero ¿por qué creen ustedes que la calidad de un factor ambiental va a ir bajando cuando hay un impacto ambiental? ¿Por qué? Sus características. ¿Cuáles son los factores ambientales que Puede, tenemos? disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Claro, ¿por qué, por qué la calidad del factor del medio ambiente va a ir disminuyendo en el tiempo cuando hay una actuación, o sea, cuando hay algún proyecto? Porque los factores ambientales se van a ir disminuyendo. Por Creo que, ejemplo, claro, porque se van deteriorando, porque están como que, o sea, no va a su... Ah, me enredé. O sea, claro, va a porque su disminuir calidad porque va no bajando, ¿no? Su calidad va bajando, el lo agua se están, puede contaminar, el lo están suelo quitando también. de su estado normal, creo. Lo están quitando de su estado normal, entonces por eso es que va a bajar la calidad, ¿no? Excelente, porque su estado normal ya se ve afectado. Entonces, esta Exacto, ya calidad está afectado. ambiental, excelente. Entonces, como lo mencionaba su compañero, este cambio viene a ser el impacto ambiental y puede ser que sea hasta en el momento que inicia la actuación o el proyecto y en el tiempo, pues, este va a ir disminuyendo. El objetivo de de esta charla es poder proporcionar una visión de la variedad de las metodologías que existen para poder identificar este impacto ambiental. Este impacto ambiental ustedes lo pueden medir. Existen distintas metodologías para que ustedes puedan realizar la medición. Entonces, incluyendo sus fortalezas y debilidades como herramienta de apoyo. ¿Cómo se valoran los impactos? ¿Cómo tú vas a sacar un valor de, de ese impacto, de esa transformación que existe desde que inició el medio ambiente normal hasta cuando éste se transforma?
Existen dos maneras, tanto de manera cualitativa, estableciendo la magnitud de un impacto global, basado pues en el criterio profesional al momento de la evaluación. Puede ser compatible, moderado, severo o crítico, y cuantitativa a través de indicadores de impacto que ustedes van a ir evaluando. ¿En qué son los indicadores de impacto? Son elementos o parámetros que proporcionan la magnitud del impacto, ya sea cualitativo o sea cuantitativo. Se expresan numéricamente. Esto de aquí lo vamos a ver ya en un cuadro. Vamos a seleccionar los indicadores para poder medir ese impacto de cuánto estaba normal versus cuando ya estaba en un proyecto. Ese impacto ambiental nosotros lo vamos a medir a través de indicadores para ver el estado del medio ambiente, del suelo, de la flora, de la fauna y el patrimonio cultural, entre otros. Y la interacción entre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico y hacia la población en sus procesos. Porque no solamente al momento de impactar con un proyecto, no vamos a impactar solo al medio ambiente, sino también a la parte social. Y así como impactamos de manera negativa, también podemos impactar de manera positiva, porque hay muchos proyectos que, si bien es cierto, impactan el medio ambiente, pero también te traen impactos positivos como empleo, eh, generas puestos de empleo, generas también desarrollo en el país, tema económico también, ¿no? Debe adaptarse a un sistema de indicadores abiertos, adaptando las posibilidades y necesidades de cada país. Criterios de selección. Representatividad en cuanto a su capacidad para determinar el estado de los recursos y la calidad del lugar. Tenemos que tener criterio también para facilitar, para poder detectarlos, identificarlos, sensibilidad para reflejar cambios, factibilidad de seguimiento continuo, operatividad y permitir extrapolaciones a nivel regional. Estos criterios nosotros los vamos a analizar conjuntamente con los indicadores del primer nivel. ¿Cómo yo voy a saber qué indicador voy a utilizar? Primero, qué tipo de proyecto. En este caso, si es un proyecto de construcción, voy a tener ciertos instrumentos que me van a permitir a mí poder leerlos, como por ejemplo lecturas de imágenes con cobertura vegetal, drenaje, registros estadísticos, temperaturas, datos de campo, o profundidad del perfil de suelo, por ejemplo, fuentes de aguas subterráneas, si de repente el proyecto está cerca a un río, está cerca a de repente a un río, a un riachuelo, a un lago o al mar. Indicadores de segundo nivel se obtienen del análisis del primer nivel. Por ejemplo, ya viene tasa de renovación, cuánto, por ejemplo, del tema forestal, de la reforestación que va a existir, y para eso existen diferentes técnicas empleadas. Tenemos la lista de chequeos, que son acciones, diagrama de flujo de causa y efecto, redes y grafos de interacción, matrices generales de relación causa y efecto, pueden ser matrices cruzadas y matrices particulares para proyectos tipo grandes presas, entre otros. Aquí vamos a enfocarnos, lo voy a explicar de manera general, pero vamos a enfocarnos en dos. Un método que es con respecto a la relación causa-efecto, que nos da la ISO en 14001, y la otra matriz que es de CONESA, que es muy utilizada en los proyectos acá en Perú de gran envergadura. Tenemos, vamos a explicarle dos de esas matrices. Una de ellas es la matriz de Leopold y la otra es la matriz cuantitativa, que es de BT. Aquí vamos a hacer una influencia de las acciones de las actividades sobre los factores del entorno. Vamos a poner este ejemplo corto para que ustedes puedan ir familiarizándose y podamos ir de menos a más en la identificación. Tenemos la carretera. Por ejemplo, el movimiento de tierras para ejecutar la carretera. ¿Qué, qué impactos voy a generar en el movimiento de tierras? A ver, tenemos el relieve y la topografía, ¿verdad? Porque al momento de mover la tierra, ¿qué hacemos?
se corta el suelo, ¿qué empieza a generar? Polvo, ¿verdad? Polución. Eso me va a afectar en la calidad de aire. Además, al usar la maquinaria, motoniveladoras, excavadoras, tractores, ¿qué me va a generar? Ruido. Y todo esto va a afectar a mi entorno. Al momento de localizar la localización de la traza en este proyecto de carretera, vamos a modificar el relieve, la topografía, vamos a generar ruido, además conflictividad social, porque en proyectos como carreteras, por ejemplo, algunas carreteras van a chocar o van a pasar por alguna casa, algún sembrío, eh, alguna propiedad pues de alguna persona, ¿no? Entonces puede generar conflicto social. Por ejemplo, estuve en un proyecto que fue aquí en Perú, en una ciudad que se llama Olmos, donde estuvimos haciendo defensas ribereñas. Y era un conflicto social porque habían como 10 hectáreas de plátano, banano, y justo por ahí tenían que hacer una traza y eliminar todo ese material, todas esas plantaciones eh, para poder por ahí iba a pasar la defensa ribereña, ¿no? Entonces ahí también había un conflicto social y generaba un impacto, ¿no? Todo esto se valorizó y se pagó y se le pagó al propietario, ¿no? Entonces, la ejecución de las obras también va a afectar el ruido, la calidad de aire y la calidad de agua. Al momento de que, por ejemplo, si está cerca a una fuente de agua o está el agua subterránea, también te podría afectar, ¿no? Funcionamiento, vamos a tener impactos al momento de funcionar, también conflictividad social, también que tenemos aquí, calidad de aire. Al momento de que funcione ya van a pasar por ahí en la carretera diferentes unidades, equipos, automóviles que va a afectar la calidad del aire. Entonces, así como esta carretera nos va a traer eh, impactos positivos, también nos trae impactos negativos o cambios en el entorno. Indicadores de impacto utilizables para el medio físico. Tenemos de la fase de construcción y en la fase de exploración. A ver, vamos a ver la valoración del impacto, la geología y la geomorfología. Tenemos, al momento de la fase de explotación, tenemos el riesgo de erosión, riesgo de movimiento, desprendimientos, caídas, recursos naturales renovables, no renovables, canteras y yacimientos, ¿no? En algunos proyectos también vas a tener que explotar canteras. Estuve en un proyecto de enrocado, estábamos haciendo las defensas ribereñas y colocar las rocas. Entonces ahí también hay un impacto, ¿no? Del agotamiento de recurso, en este caso, que son las canteras. Es la fase de construcción. En la atmósfera va a haber cambios, ¿verdad? Al momento de la construcción. Cambio de clima, microclima, al momento de que ingresa la maquinaria, en que hay un desbroce, se eliminan la vegetación, ¿qué pasa? Va a haber un cambio, ¿cierto? Un cambio del microclima, del nivel del ruido, van a empezar las vibraciones súper fuertes. ¿Y qué pasa con las especies al momento de que se empiezan las vibraciones? Estas se van, migran, ¿verdad? Estas migran. Entonces, niveles de contaminación del aire, básicamente por la emisión de contaminantes durante la obra y posterior a ella. Hidrología, también vamos a ver aquí, causas afectados por infraestructuras y embalses, ¿no? Esto básicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la fase de construcción o exploración. Los cauces que van siendo afectados ya en la fase de construcción. Cambio de la calidad de agua superficial, también, ¿no? En la fase de construcción. Zonas húmedas, charcas, lagunas, en la fase de construcción, estas van a verse afectadas. ¿Por qué también dice acá riesgo de agotamiento o destrucción de estratos impermeables? Porque al momento de la construcción
de estas carreteras, ¿qué se va a requerir? Agua, ¿verdad? Abundante consumo de agua. ¿En el suelo va a haber algún impacto? También, ¿verdad? Deterioro, contaminación, porque las máquinas, los equipos, las motoniveladoras, excavadoras que utilizan combustible, estos puede que se genere un derrame de combustible y estos pueden impactar al suelo y generar la contaminación. Vegetación también. Desaparición de especies, incremento del riesgo de incendios. En la fauna, vamos a ver que estas son afectadas. Como les decía, pueden alterar el hábitat de las especies y de los recursos. Entonces, a la hora de valorar los impactos hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Según la variación de la calidad ambiental, según el alcance espacial, según el grado de destrucción o intensidad, según la forma de acción, según la periodicidad, según la interrelación de sus efectos y según la capacidad de su recuperación. Vamos a ir viendo uno por uno para poder nosotros identificar cada uno de estos valores me van a permitir que yo valore mi impacto. Así que atentos, porque ustedes van a hacer el ejercicio para que también puedan, con esta metodología que es de CONESA, puedan ustedes realizar su evaluación. Esta metodología de CONESA es un procedimiento cual o cuantitativo desarrollado por Vicente Conesa, ampliamente utilizado para la evaluación de impactos ambientales, para describir y valorar de forma sistemática estas alteraciones que un proyecto genera sobre el ambiente. Lo que les explicaba al principio, con y sin proyecto, ¿no? ¿Cómo es este impacto? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿O cómo vamos a saber si es alto, medio, bajo? ¿Y qué podemos hacer? Su origen fue en 1993. Tiene 11 criterios atribuidos para valorizar los impactos cientificados, 4 niveles de significancia y puede ser irrelevante, moderado, severo o crítico. Estos son 4 niveles que la metodología nos da para poder identificar este nivel o este impacto dentro del medio ambiente. Matrices, identificación de causa-efecto e importancia del impacto. Su fortaleza principal es transformar el juicio de los expertos, normalmente que pueden ser subjetivos, como por ejemplo yo digo afectación, o por ejemplo en oficina, porque también se genera una matriz de aspectos e impactos en oficina, o uso de papel. ¿Es crítico? Depende, ¿no? Si es una oficina donde hay 5 personas, es prácticamente irrelevante. Ese es mi criterio, mi juicio de experto según el consumo de papel. Por eso es que en esta metodología vamos a transformar ese juicio de expertos, normalmente que puede ser subjetivo, en un valor numérico, comparable, para poder ver la importancia del impacto que va a permitir jerarquizar este impacto y priorizar las medidas de manejo. Por eso es que utilizo. ¿Con qué fin yo busco medir este impacto ambiental? Con el fin de tener las medidas o tener en mi plan de manejo ambiental esas medidas que van a permitir que estos impactos ambientales que fueron considerados como críticos o severos tengan o pueda priorizarlos para minimizar el impacto ambiental que puedo generar en ese lugar, en esa obra, ¿no? Para eso es importante que ustedes puedan identificar tanto el aspecto como el impacto. A ver, ¿hasta ahí está claro? ¿Todo claro hasta ahí? Ahí está, muy bien, Manuel, gracias. Sí, Ahí. ingeniera. Gracias, un saludo, buenas Gracias. noches a los que se van conectando. Perfecto. Vamos a ver ahora la diferencia entre aspecto e impacto ambiental. ¿Qué es el aspecto ambiental? Es el elemento de las actividades, productos o servicios de un proyecto que interactúan con el medio ambiente, o sea, es decir, es la causa. Por ejemplo, el uso de, ¿no? Por ejemplo, el uso de o la generación de aguas residuales que genera este proyecto, el transporte de materiales, el movimiento de tierra y excavaciones, son aspectos. Como dice ahí, es la causa, la acción del proyecto. ¿Y qué es un impacto ambiental?
es la alteración al medio ambiente, ya sea positiva, como les decía, o negativa, que se produce en el ambiente como consecuencia directa o indirecta del aspecto ambiental. Es el efecto de la causa, que es el aspecto ambiental. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería esta de aquí, de movimiento de tierras o generación de aguas residuales? ¿Cuál sería el impacto? La contaminación de cuerpos de agua. Transporte de materiales, incremento de los niveles del ruido. Movimiento de tierras, el uso de maquinarias y equipos, alteración de la calidad del suelo. Emisión de gases de combustión, aquí maquinaria pesada, estos generan emisiones de combustión y eso hace que disminuya la calidad del aire. Entonces, nosotros vamos a ofrecer este alcance que tiene esta metodología, es ofrecer un criterio homogéneo y trazable para comparar impactos de distinta naturaleza, ya sean físicos, bióticos o sociales, dentro de un proyecto, evitando que la valoración dependa únicamente de una percepción de un evaluador o de varios evaluadores, dándole una numeración. Básicamente, esta metodología se utiliza en estudios de impactos ambientales, de infraestructura, energía, minería e industrias, con el fin de que puedas diseñar un plan de manejo ambiental con las medidas de prevención, mitigación, corrección y o compensación. Por eso, mi objetivo de yo valorar ese impacto del medio ambiente es ingresar o tener mi plan de manejo ambiental con el diseño de todas las medidas que yo voy a utilizar. Y pues próximo a mi auditoría ambiental, poder verificar el desempeño ambiental de las operaciones ya en marcha. Ir verificando cómo se va cumpliendo y cómo pues voy a ir verificando el cumplimiento de estas medidas. Primero, en las fases de este proceso de CONESA vamos a identificar las acciones, las actividades del proyecto por etapas: construcción, operación, abandono. De repente tenga estas etapas denominadas de esta manera. Identificar los factores. ¿Qué componentes yo voy a afectar? ¿Qué factores? Por ejemplo, en el proyecto que les mencionaba con respecto a la defensa ribereña de Enrocado. Ahí estábamos cerca de un río, les comento, teníamos un río súper cerca. Y teníamos también, era un lugar del bosque seco húmedo de la parte de Perú, donde pues era prácticamente virgen, nadie había entrado a ese lugar, habían muchas especies de flora y fauna, incluso como siempre, bueno, como menciono, el equipo es interdisciplinario para hacer un instrumento de impacto ambiental. Teníamos dos biólogos, trabajábamos de la mano también con un geólogo. Entonces, ese equipo multidisciplinario es importante para la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, ahí identificando los factores, componentes ya sean físico, biótico, socioeconómico. Como les contaba, este proyecto que estuve hace 2 años, había un río, había especies de flora y fauna, de flora hermosas. Había una parte donde había un bosque de cactus, distintas especies de cactus que tuvimos pues que trasplantar y tuvimos que darle seguimiento y colocarlo en el plan de manejo ambiental. Rescate de cactáceas hicimos también. El número 3, matriz de identificación, causa-efectos, qué acción afecta a qué factor ambiental, valoración cuantitativa, aplicando los 11 criterios y la matriz de importancia, para calcular el índice de jerarquización de los impactos. Identificación de las acciones, por ejemplo, vamos a ver, desbroce, construcción, desbroce y movimiento de tierras, funcionamiento de los procesos, las operaciones, ¿no?, que vamos a tener acá, funcionamiento de los procesos productivos y el abandono, desmantelamiento de instalaciones, también transporte de materiales e insumos, en la operación, generación de efluentes y residuos, y en el abandono, retiro de maquinarias y equipos, construcción, instalación de campamentos, operación, consumo
de agua y energía, y en el abandono, restauración de áreas intervenidas. Siempre, la mayoría de proyectos están estas acciones que se genera tanto en el antes de la construcción, como ya hemos visto, la construcción, la operación y el abandono. Todas estas fases estas fases del proyecto, de cada etapa, pues genera aspectos e impactos ambientales. Nosotros vamos a ver ahí, según la variación de la calidad ambiental, el impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Nosotros voy a ir enviándoles, no sé, José, si puedo ir enviándoles la matriz que vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta matriz. Si de repente puedan tener ahí su laptop a la mano, de repente pues pueden estar viendo acá, igual les voy a compartir de manera interna para poder ir haciendo nuestra primera valorización de mi impacto ambiental. ¿Ya? Yo voy a compartir la matriz para que les pueda agenciar por interno la matriz. Bien, ahí le estoy enviando a José para poder que cada uno de ustedes pues realice la valorización. José, te añadí para la matriz, para que de repente se le pueda compartir. ¿Ya? Bien. Ok, listo, ingeniera. ¿Lo envió por WhatsApp o por este medio? Si quiere lo junta por aquí en el chat. Ahí, Bueno, ya. Lo envié por WhatsApp. A ver, ahí sí, está. De repente lo puede añadir por aquí, mientras continúo con la explicación. Bien, ok. vamos a valorar, muchas gracias. Vamos a valorar primero, tenemos el primer componente que es el impacto, que puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando hablamos de impacto positivo es aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en un contexto de análisis completo con respecto a los costos y beneficios, ¿no? Ya que este impacto puede ser, me va a dar beneficios para la población. Y un impacto negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida del valor natural, estético, cultural, paisajístico, de la productividad ecológica, o un aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, puede ser erosión o colmatación y demás riesgos ambientales que puede generar una obra en construcción. Como vimos también en la primera imagen, vimos el cambio, ¿no? Que puede tener, como les decía, en este ejemplo de esta construcción de la defensa ribereña, nosotros tuvimos que desbrozar hectáreas de árboles frutales, bosque seco, e incluso trasplantar y proteger algunas especies. Aquí en Perú, en el bosque seco, una de las especies que encontramos fue el faique y el algarrobo, que son especies protegidas por el Estado peruano y que pues dentro de la construcción estaban cercadas. O sea, tú podías llevarte parte del proyecto algunos árboles, pero había otros que sí o sí, por ser FOR, que es nuestra entidad que realiza la verificación y la fiscalización de estas especies protegidas, pues verificaba que estas estén cercadas y que por más que la construcción podía pasar por un costado, pero no llevárselos, ¿no? Entonces, es parte también de nuestra normativa ambiental. Como les decía, puede ser positivo o negativo. Ya, si es beneficioso, va más, y si es perjudicial, menos, o sea, negativo. Según el alcance, pueden ser puntuales, sus efectos son muy localizados, como por ejemplo, eutrofización de un lago que se pueda generar,
regionales que se extienden más allá de un ámbito local, y globales pueden ser que repercuten en todo el planeta y que generan calentamiento global. Básicamente, en general, los alcances son puntuales en los proyectos que se realizan. A ver, vamos a tener un criterio de valorización del impacto. Puede ser, nosotros vamos a valorizar de acuerdo al plazo del impacto. Puede ser 1 si es largo plazo, 2 medio plazo, 4 inmediato o más 4 que puede ser crítico. Persistencia, tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición. Puede ser fugaz, temporal o permanente. Tenemos reversibilidad, posibilidad de retorno a condiciones previas a medios naturales, corto, medio plazo o irreversible. Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos. Según el grado de destrucción o intensidad, el impacto puede ser notable o muy alto, aquel cuyo efecto se manifiesta con una modificación del medio ambiente, los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento. Puede ser una destrucción que puede ser completa, el impacto se denomina total. El impacto mínimo bajo puede ser aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. El impacto medio y alto, aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración al medio ambiente o alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situaciones entre niveles anteriores, ¿no? Según su acción, pueden ser directos o indirectos. Directos actúan directamente sobre el medio afectado, indirectos no actúan directamente. Directos, por ejemplo, puede ser que directamente voy a construir, como les decía, este enrocado, esta defensa ribereña con enrocado, y voy a pasar exactamente por el agua, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí o sí teníamos el río y sí o sí teníamos que pasar por el río. No podíamos contra la corriente del río, pero sí nosotros pusimos 2 tuberías para que hicimos un pase peatonal por en medio, porque por ahí tenía que pasar la maquinaria estaba el río, ¿no? Pero sí o sí, nosotros teníamos que pasar por ahí para poder hacer el relleno de las capas y el corte y las excavaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Se pusieron esas tuberías, 2 tuberías gigantes, y hicimos un puente y represamos el agua prácticamente, ¿no? Como decía, no podemos contra la naturaleza, pero sí podemos direccionarla, ¿no? Entonces pusimos rocas arriba y por ahí pasaba la maquinaria. Sí o sí podría que una maquinaria se afecte directamente. ¿Por qué? Porque podría reventarse alguna parte, romperse alguna parte pues de la maquinaria pesada, la manguera hidráulica, pueda generar derrame de combustible. Entonces, sí o sí, acá sí, según su forma de acción, puede actuar sobre el medio afectado. O sí que tenga yo que hacer la tala de estos árboles, ¿no? O el desbroce de todos estos árboles, ¿no? Indirectos que no actúan directamente, por ejemplo, pueden ser las aguas subterráneas, que no voy a estar ahí directamente, sino va a estar alejado, o sea, va a estar ahí, pero no voy a impactarlo directamente como hacer ni ir e impactar directamente al agua subterránea, ¿no? Según su periodicidad, puede ser continuo, sus efectos se representan a través de alteraciones regulares, discontinuos, las manifestaciones, sus efectos resultan irregulares, periódicos, sus efectos se producen cíclicamente, aparición irregular, sus efectos se declaran de forma impermisible, ¿no? Por ejemplo, según su periodicidad, pueden ser periódicos, ¿no? De repente, qué tanto tiempo se va a generar ese impacto, ¿no?, en el medio ambiente? Puede ser continuo, que siempre va a estar ahí, o sea, siempre todos los días voy a utilizar maquinaria pesada, porque todos los días voy a hacer movimiento de tierra, va a estar ahí presente, entonces sería continuo. Si de repente en un proyecto de construcción se me pide que solamente se va a utilizar, por ejemplo, luminarias, ¿no? Luminarias que también tienen combustible ahí. Solamente en las noches puede ser discontinuo, ¿no? O, por ejemplo, el uso de cierta maquinaria, o el uso
de algún dispositivo, ¿no? Que pueda generarme derrames de manera cíclica, ¿no? Periodos o de manera irregular que pueda aparecer de vez en cuando. Según la interrelación de sus efectos, pueden ser simples sobre un componente ambiental y no produce derivaciones posteriores inducidas, como por ejemplo instalación de tendido eléctrico, acumulativos, genera efectos de progresiva gravedad, como por ejemplo deforestación, erosión, el desbroce también que les decía, sinérgicos, su acción combinada con los otros impactos conlleva resultados superiores a las de cada impacto considerado de manera aislada, por ejemplo, incendios con lluvias, riadas de barro y ceniza, inundaciones, o sea que se juntan ambos o se interrelacionan y generan distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos mucho lo que es el efecto del niño costero, al menos en la parte norte del Perú, y que pues genera, con las lluvias intensas, puede generar inundaciones. Y también el proyecto que les comenté en un principio, de construcción de defensas ribereñas, tuvimos una lluvia intensa, que se arrasó con maquinaria, se arrasó con la mayoría tenían los campamentos, entonces eso también se valora en nuestra matriz de aspectos impactos. Básicamente los efectos climáticos, ¿no? Que puedan suceder. Según su capacidad de recuperación, pueden ser recuperables. Por ejemplo, ¿qué podría ser recuperable? Vimos el tajo abierto de minería, ¿no? Vieron la primera imagen en la presentación. Prácticamente es irreparable en un tiempo es recuperable en un tiempo corto, ¿no? Básicamente ya está todo prácticamente explotado. Irreversible, que hace muy difícil retomar por medios naturales a la situación original, ¿no? No va a ser lo mismo ya. O sea, por ejemplo, que ya no va a volver a retomar su medio natural como era antes, ya ha sido alterado, ha cambiado. Por ejemplo, de un bosque que se haya talado los árboles para construir casas, ¿no? Ya no va a retomar, no va a ser lo mismo. Se le coloca relleno de otro material, y la tierra orgánica prácticamente sale y se coloca cemento y prácticamente es irreversible. Reversible, la modificación puede ser aislada en torno al debido funcionamiento de los procesos naturales. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuál sería reversible? Por ejemplo, construcción de represas. Igual se va a modificar una parte, pero este proceso va a seguir. El agua va a seguir pasando, va a volver a su medio natural. Simplemente ya tienes controlada el agua, ¿no? Que en su momento hubo el impacto, sí, pero su modificación puede ser aislada y volver al funcionamiento de sus procesos naturales. Mitigables, la alteración puede paliarse mediante el establecimiento de medidas correctoras. Recuperable también puede generarse por acciones humanas estableciendo las oportunidades de medidas correctoras. Fugaces, el impacto cesa cuando se suspende la actividad y se precisa prácticas correctoras o protectoras. En este caso, puede ser que dentro de esa actividad me genere derrames por el uso de los equipos o maquinaria pesada, ¿no? ¿Eso se recupera o no se recupera? Sí, ¿verdad? Se realiza pues el recojo, la remediación, de repente si es, dependiendo pues la cantidad de combustible que puedas tener, ¿no? Yo tuve un caso de un derrame ambiental que fue en Chachapoyas, que es en la ceja de selva acá del Perú, donde fue derramado casi una cisterna de petróleo, imagínense. Yo cuando veía eso, yo veía que las plantas se morían, estábamos haciendo la remediación con distintos productos ecológicos, atrapando también todo este material con salchicha, haciendo el recojo, e incluso utilizaban los microorganismos en productos para que vayan comiéndose todo ese combustible. Pero el tiempo era bastante, o sea, lo vas a recuperar, pero a la larga, ¿no? Con medidas correctoras. Hicimos el seguimiento, después de 4 meses
yo veía las plantitas que se habían muerto chiquititas volver a nacer. Entonces, es recuperable con el tiempo. Entonces, vemos acá el impacto ambiental puede ser nulo, puede ser despreciable, puede ser moderado, puede ser severo, muy severo. Muy severo quiere decir destructivo, con los costos de recuperación muy altos. Severo quiere decir muy notorios, con los costos altos, pero un plazo de recuperación mediano o largo. Moderado, notorio, pero su recuperación a corto plazo. Despreciable es básicamente poco y nulo, casi inexistente. Acá está la fórmula que nosotros vamos a encontrar para poder hallar el impacto. La intensidad y la extensión se ponderan con peso por 3 o por 2. Vamos a verlo esto en nuestro Excel, así van abriendo su Excel los que puedan, y vamos viendo, nos va a salir un resultado de la escala que es irrelevante hasta la escala que es crítico. Bien, vamos a tener un ejemplo aquí, igual lo tenemos en Excel. Por ejemplo, la acción, movimiento de tierras, y vamos a evaluar solamente este componente, calidad de aire. Vamos a nosotros evaluarlo con respecto a la intensidad. La intensidad, ¿cómo decíamos que la podíamos valorar? Todos estos números se valoran del 1 al 2. Vamos viendo nosotros cada uno de los, acá está, ¿no? El rango que nosotros podemos ir dándoles. En la flora y fauna también, ¿no? Tenemos una importancia de menos 52, considerándose, como dice acá, severo. Efluentes, calidad de agua, menos 68, haciendo la operación, nos va a considerar severo. Contratación del personal, empleo local, es un impacto positivo. 21 quiere decir moderado, pero en positivo. Así que nos vamos a ir a la tabla, a ver los que puedan. Nos vamos para la tabla para poder hacer el ejemplo. Ya, tenemos aquí una tabla donde vamos a evaluar distintas actividades, tanto que es agricultura, construcción de obras civiles, transporte, minería, deforestación y mantenimiento de cuencas. Vamos a ir primero, vamos a hacer la evaluación de la actividad número 1, que es la actividad de agricultura. Vamos nosotros evaluando cada una de estas actividades para ver cuál de estas me va a generar un mayor impacto. ¿Ya? Igual esta tabla ustedes me la van a tener para que ustedes también puedan evaluar. Acá tenemos los componentes, la afectación del aire, del suelo, del agua, de la flora, de la fauna, del paisaje y el aspecto socioeconómico, que básicamente es positivo. ¿Ya? Vamos acá. Primero, vamos a ver cómo, vamos a verlo, este ejemplo con la actividad de construcción. ¿Ya, chicos? En la calidad de aire, en movimiento de tierras, en la actividad de movimiento de tierras. ¿El impacto es positivo o negativo con respecto al polvo? En la calidad de aire, chicos, en movimiento de tierra. ¿Va a generar polvo o no va a generar polvo? Claro que genera polvo. Claro, ¿no? Entonces mi impacto va a ser negativo. La Pero intensidad, ¿cómo? pero para ese impacto se suele pasar un camión regando y el polvo ya prácticamente ya no se vuelve a levantar, ¿no? Correcto. Esas son las medidas de control que van a ir establecidas en mi plan de manejo ambiental. Muy bien. Por eso es que nosotros vamos a ver qué tanto afecta este movimiento de tierra en el aire. Vamos a ver qué valor vamos a obtener acá para poder nosotros compararla con nuestra tabla. ¿Qué decía nuestra tabla? Que si es de 50 a 74, menos sería
severo, o sea que va a requerir medidas correctoras y seguimiento continuo. Como decía su compañero, si va a generar polvo, va a ser severo y va a requerir medidas correctoras como, por ejemplo, el uso de la cisterna de riego para poder mitigar o controlar la generación de polvo. Por eso es que nosotros medimos estos impactos ambientales con el fin de evaluar qué medida correctiva vamos a requerir de acorde a nuestra evaluación. Muy bien, gracias. La intensidad del polvo, ¿cómo va a ser? Depende mucho, como decía a un principio, del criterio y de los instrumentos que yo voy a tener. En este caso, yo voy a hacer simplemente un ejemplo, porque no es lo mismo de repente hacer ese movimiento de tierra en un lugar que el suelo es arenoso, ni lo mismo hacerlo en un tipo de suelo que es un poco más suelto y que tiene más polvo. Y tampoco es lo mismo hacerlo un suelo que tenga mayor cantidad de material orgánico, porque ahí cuando hay mayor cantidad de material orgánico, el suelo es más duro, no me genera tanta polución. Tengo la oportunidad de trabajar con todos estos tipos de suelos y no todos son iguales y no todos se generan el mismo impacto. Entonces, por eso les decía que previo a eso, ahí van a tener que leer estudios de suelos, van a tener que estar con un equipo multidisciplinario para poder hacer la correcta evaluación. Extensión, como decíamos, puntual, puede ser parcial, puede ser extenso. ¿Qué decíamos cuando le puntual? Nos da un criterio, ¿no? En este caso, pongámosle extenso para una carretera. Momento puede ser a largo plazo, dependiendo de la duración del proyecto. Mediano plazo te da un valor de número 2. Persistente, persistencia puede ser temporal, fugaz, temporal, ¿no? En este caso va a tener una duración de un año, por ejemplo, el proyecto, ¿no? Permanente es que siempre va a estar así y básicamente los proyectos tienen un inicio y un fin. Reversible va a tener impactos, pero a mediano plazo. Sinergia, sin sinergia, con sinergia o muy sinérgico. Acá le hemos puesto muy sinérgico. ¿Por qué? Como que decíamos del concepto de sinergia en la PPT, que este se combina con otros impactos, ¿verdad? Con otros componentes. Al hacer movimiento de tierra que estamos nosotros así generando no solamente polvo, sino también vibraciones. Entonces, se juntan distintos impactos ambientales. Acumulativo puede ser simple, uno y acumulativo, ¿no? Vamos a ponerle simple. Efecto directo va a afectar directamente al componente aire. Periodicidad, periódico, recuperable en mediano plazo. Ya se va a alterar el suelo. En el suelo encontramos nosotros igual especies, flora, fauna. ¿Qué más encontramos? Distintos ecosistemas, microecosistemas, incluso que ni siquiera lo vemos a la vista, pero están ahí. Entonces, vamos a ponerle número 2. Acá te da ya la fórmula que hemos visto, la importancia por la extensión, por el momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulativo. Ahí está la suma de estos. Como menciona la fórmula, esto ya está establecido. No es que yo me lo invente, sino que es una matriz que ya está establecida y que yo la voy a utilizar con el fin de generar mis medidas correctivas. Menos 51, que decíamos que era severo, o sea que sí o sí voy a colocar medidas correctivas. Hay algunas otras medidas también, como son el uso de distintas sustancias para poder minimizar el polvo, dependiendo del tipo de suelo. Hay obras que han utilizado la melaza. La melaza es un componente orgánico que ayuda a que el polvo no se levante, o sea, que no, al momento de pasar los carros o los equipos pesados, camiones, no levante polvo, ¿no? Entonces, con la melaza ayuda a que esto se compacte, que el suelo se compacte y no genere polución. También el riego, ¿no?
que se realiza. Entonces, esa medida se va a evaluar conjuntamente pues con el área de construcción. El área de construcción, ellos son los encargados pues de tener toda esta información, oficina técnica, todo es un equipo para yo poder evaluar, además del presupuesto que se estableció para estas medidas de mitigación. Y así que vamos ustedes evaluando el componente aire con respecto al ruido. A ver, vamos evaluándolo. Ustedes todos, a ver, pongan una reacción si están con su matriz. Una reacción, a ver, para ver si están ahí. Ah, muy bien, ahí estoy viendo sus reacciones. Perfecto. Vamos a evaluar para pasar a nuestra siguiente matriz. Bien, esa es una de las primeras matrices, una metodología, y nos vamos a ir a nuestra siguiente metodología. Bien. A ver, les voy a pasar la otra matriz, que es la utilizada básicamente con la ISO. A ver, ahí les estoy compartiendo la ISO 14001, que te exige pues el uso de este tipo de matrices con la metodología de riesgo, de evaluación de riesgos y controles. ¿Ya? Para eso vamos desarrollando, para que me digan los valores que han encontrado y qué medidas correctoras ustedes están ejecutando, ¿correcto? Voy a querer un voluntario para que nos diga a ver cómo ha hecho su evaluación. A ver, vamos a saludar a todos los que se han conectado. Alexander, a usuario, Javier, Brian, Manuel, ingeniero Pegui, Juan, Noemí, JC. Un saludo a ustedes y a ver, vamos a ver con respecto al nivel de ruido, cómo lo han evaluado. A ver si han descargado su matriz. Igualmente, si es que no lo han descargado, ya tienen esta matriz para que ustedes pues realicen su evaluación. Bien. Recuerden que ahí están los números de cada uno de los componentes que ustedes van a ir evaluando. Acá les decía que hay que tener mucho criterio y eso va a depender de toda la información que ustedes van a recopilar de la obra de construcción donde van a estar, o el componente o la actividad. A ver. Les pasé la otra matriz para ir nosotros viendo esta matriz, que es la matriz utilizada básicamente con la norma, con la ISO 14001. Bien. Hasta ahí, chicos, ¿cuánto les ha salido su componente aire? ¿Y qué medidas han utilizado? Esta capacitación es bastante extensa. A ver, mientras ustedes van escribiendo con respecto al aire, según nuestra matriz, qué resultados han tenido, los voy leyendo en el chat, voy avanzando con las ventajas de esta metodología. Una de las ventajas es que convierte juicios cualitativos en un índice numérico comparable, facilita pues la jerarquía de impactos y prioriza las medidas de manejo, porque yo voy a saber qué número es más alto, qué número es más bajo y qué impacto o qué actividad voy a priorizar para poder aplicar mis medidas de control, mitigación o restauración según aplique, ¿no? Amplio reconocimiento y el uso de
matrices de evaluación de impacto ambientales, estructura clara y replicable. Limitaciones, sigue dependiendo del criterio de expertos para asignar cada valor, como hemos visto, ¿no? Yo digo, yo voy haciendo mi evaluación bajo mi criterio de expertos de acuerdo a, pues, a la información que voy recapitulando, ¿no? No incorpora valoración, exige una serie de bases sólidas para sustentar cada criterio. Por eso les decía, no es que yo diga, le voy a poner 1 o no, le voy a poner 4, no, sino tengo que tener una base sólida de evidencias que me van a permitir sustentar cada criterio que yo voy a colocar. No, ahí están distintas matrices que puedan encontrar y la metodología, tanto desde lista de revisión, superposición, diagrama de redes, métodos matriciales. Acá hay otro tipo de matriz que ustedes también pueden, con colores, que ustedes también pueden identificar. Esa es la lista de revisión, que es muy sencilla. Va a haber causa, condición, efecto y medidas correctoras. Pero nosotros vamos a pasar, se nos ha ido súper la hora, ya vamos avanzando. Nosotros vamos a ir evaluando y nos vamos a ir a esta matriz que les quiero mostrar respecto a la metodología de evaluación de aspectos e impactos con respecto a la ISO 14001. Bien, así que tengan ahí su otra matriz que vamos a evaluar. Bien. El objetivo es identificar, evaluar y priorizar los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios de la organización, determinando su nivel de significancia para definir los controles adecuados. El alcance es que aplica a todas las áreas, procesos, actividades, productos y servicios de la organización, considerando condiciones normales y de emergencia. Ahí vamos a definir aspecto ambiental, ya hemos visto, ese elemento de las actividades de productos o servicios que genera la organización o proyecto. El impacto es cualquier cambio, como lo hemos visto en la diapositiva número 1, en el medio físico, que va a generar ya sea un aspecto beneficioso o que parcialmente o total un aspecto o un impacto negativo. No, el aspecto ambiental es aquel aspecto que según sus criterios de evaluación tiene o puede tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. El proceso, ¿cuál es su etapa de metodología? Número 1, identifico las actividades de productos y servicios. Sí o sí, siempre para hacer mi evaluación de aspectos e impactos, tengo que tener claro qué actividades voy a tener, qué productos o qué servicios. Como les decía, esta matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales puede ser en la fase de construcción de una obra o puede ser también un proceso en áreas operativas dentro de la organización. Voy a identificar mis aspectos ambientales, mis impactos ambientales, voy a evaluar los criterios de frecuencia y severidad, voy a calcular el valor y el nivel de riesgo. Acá te dan una fórmula que el valor es igual a frecuencia por severidad. Frecuencia, ¿qué tan frecuente es y qué tan severo? ¿Qué quiere decir qué tan severo? ¿Qué tanto me puede generar impacto o daño al medio ambiente? Determinar la significancia, definir los controles y el plan de acción. Aquí también mi plan de manejo ambiental, qué controles voy a poner y monitorear y actualizar. La frecuencia, acá se evalúa del 1 al 5. Severidad, magnitud del impacto que pueda generar. La V significa valor, resultado de la evaluación del riesgo ambiental. Y esta es la fórmula, ¿no? F por S, frecuencia por severidad. Acá le dice F significa probabilidad o frecuencia con la que ocurre el aspecto ambiental. Si el aspecto ambiental de la actividad se usa todos los días, por ejemplo, uso de combustible, lo voy a valorar con más porque lo voy a usar todos los días, voy a utilizar equipos de maquinaria pesada todos los días. Severidad, ¿qué tanto magnitud tiene el impacto ambiental? ¿No? ¿Qué tan severo? Alto, muy alto, y la clasificación, ¿no?
Puede ser bajo, medio, alto o crítico. Para eso nosotros vamos a evaluar. Del 1 al 4, pues es bajo. Del 1 al 4. Del 5 al 9, ¿qué es? Del 5 al 9, ¿qué es? Medio. Del 10 al 15 es, ¿qué es del 10 al 15? Alto. Y crítico es del 16 al 25. Y la multiplicación es F por S. Del valor es, ¿no? El valor, el resultado del riesgo ambiental. La V es el resultado del riesgo ambiental, que es la frecuencia por la severidad. Del 1 al 4 no requiere acción inmediata, se mantiene bajo monitoreo rutinario. Medio, se establecen controles operacionales. Alto, se implementan medidas de control prioritarias en el corto plazo. Crítico, aspecto ambiental significativo, exige acción inmediata y un plan de manejo documentado. Vamos a ver acá, por ejemplo, mantenimiento de vehículos. Ustedes tienen ahí una matriz de aspectos e impactos ambientales que les he compartido por el chat. Una reacción, a ver si la descargaron para saber si estamos todos ahí. Sus reacciones. Ahí está, perfecto. Ya con eso sé que están ahí. Muy bien. Dice, actividad de mantenimiento de vehículos, actividad del taller mecánico interno de la organización. ¿Cuál es el aspecto? Generación de residuos peligrosos, en este caso aceite usado. ¿Cuál es el impacto? Posible contaminación del suelo. Evaluación. La frecuencia. ¿Por qué le han puesto 3? Frecuencia. Porque el mantenimiento de vehículos no se hace todos los días, se hace de vez en cuando, ¿no? Su plan de mantenimiento. No es todos los días voy a hacer mantenimiento a mi camioneta, no, todos los días voy a hacer mantenimiento a mi excavadora, no, tiene un plan. Básicamente cada mes, cada 15 días, dependiendo pues el equipo, ¿no? Severidad. Acá le he puesto 4, porque al momento de contaminar el suelo, pues estos vehículos, en este caso, tienen una cantidad pues de combustible que estos se pueden derramar. Además, le he puesto número 4, ¿no? Valor. ¿Qué decíamos que era el valor? La V, ¿qué decíamos que significaba? Valor significa resultado de la evaluación del riesgo ambiental. Riesgo ambiental. ¿Cuál sería mi riesgo ambiental? ¿Qué decíamos? F por S, sería 12. Su nivel de riesgo alto. ¿Qué control se ha propuesto? Porque al momento de tener un riesgo alto voy a tener un control y una revaluación. Recolección y almacenamiento temporal en cilindros rotulados, disposición mediante una empresa de residuos autorizada y capacitación al personal del taller. ¿No? Porque voy a generar aceite usado, estos se pueden derramar, por eso mi severidad es alta y pues esos residuos generados los voy a tratar con una empresa autorizada para que se lleve estos residuos de manera segura y de manera según la normatividad, ¿no? Bien, vamos a la matriz, chicos. Ahí estamos todos en la matriz. Les he pasado de mantenimiento. Esa es una matriz, chicos, de modelo de la ISO 14001 que te audita esta matriz. En este caso, tenemos elementos de entrada. ¿Qué decíamos que teníamos que ver? Primero el proceso y la actividad. Por ejemplo, su proceso, actividad administrativa. Este es del mantenimiento de infraestructura. Acá vamos a poner todas las actividades, ¿ya? ¿Cómo yo voy a saber qué aspecto y qué impacto voy a tener? Porque sé qué actividad voy a desarrollar. Por eso lo primero va a ser el elemento de entrada, que son su proceso y la actividad. Luego voy a hacer la identificación del aspecto, luego el impacto, luego el requisito legal, en este caso te pide la ISO 14001 esto, los controles que yo ya tengo existentes y la evaluación. Frecuencia por severidad y el valor. Y vamos a identificar el nivel. Y si es muy alto, van a haber controles adicionales y una reevaluación. Ya, vamos nosotros con la actividad administrativa. Impresión de documentos. El aspecto consumo de energía. Condición,
Puede ser, si es normal o anormal, normal, ¿no? Porque todo voy a hacer mis impresiones de documentos tranquilamente. Control o influencia. Control. Impacto ambiental. Acá nos dice disminución del recurso. Clasificación, positivo o negativo es este impacto. Negativo. ¿Por qué? Porque tengo una disminución del recurso, estoy consumiendo. Controles existentes, difusiones del ahorro de energía eléctrica, eso que se haya implementado. Frecuencia, la frecuencia del consumo de energía. Estoy en una oficina, voy a estar imprimiendo documentos, una frecuencia. Número 4. ¿Qué tan severo va a ser? ¿Qué tan crítico puede ser? Acá lo han valorizado con un 2. Puedes valorizar del 1 al 4. Y la multiplicación es 8. ¿Qué decíamos que es 8? Medio. ¿Cuál es su significancia del aspecto ambiental? ¿Qué dice acá? No significativo. Quiere decir que con el control existente puedo seguir manteniendo este impacto. Vamos con trabajos, a ver, vamos con, dice acá, uso de instalaciones de servicio higiénico. Consumo de agua, consumo de papel, acá vamos nosotros a ir evaluando de acuerdo a la cantidad de personas. A ver, alguien, creo que por ahí levantó la mano. Ya, vamos a ver uno, acá por ejemplo son no significativos, ¿ya? Acá vamos a encontrar la frecuencia. ¿Cómo yo evalúo la frecuencia? Vamos a poner acá. La frecuencia es respecto a clasificación. Si es uno, rara vez uso. Poco probable, el aspecto ambiental se genera o puede generarse de manera mensual, por eso yo pongo 2. ¿Por qué yo pongo 3? Porque puede generarse de manera semanal. Se genera siempre es el número 4. Por eso estamos poniendo en frecuencia aquí del papel 4. El consumo de energía 4. En el tema de consumo de agua 4, porque todos los días voy a consumir agua. Severidad puede ser menor, moderado, mayor. Insignificante o puede ser mayor más allá de los límites, muy nocivo, ¿no? Por eso nosotros, bajo estos criterios de la página 2 y 3, vamos a evaluar. Acá nos dice qué criterios vamos a utilizar para hacer la evaluación. En esta matriz, todo es no significativo. Vamos a una matriz que les voy a mostrar donde tenga, pues, significancia. Por acá me está pidiendo PEWI. A ver, vamos a ir a otra matriz. Ya donde encontremos. Uy, a ver qué pasó. Ya. Ya, acá. A ver, aquí encontramos significativo, rojo. A ver, esta es una matriz de esta es una matriz de actividad. Nos dice acá de construcción de accesos provisionales. Ya acá nos dice, nos da los trabajos preliminares. Aquí hay una actividad de desvío, encauzamiento y desvío para la construcción. A ver, veamos. En esta matriz dices encauzamiento y desvío, donde le he evaluado acá. Al momento de hacer encauzamiento y desvío, ¿qué vamos a hacer? Movimiento de tierras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alterar la flora y fauna, lo que hemos estado hablando, así que va a haber una afectación a la flora y fauna. ¿El impacto es positivo o negativo? Negativo. ¿Qué controles he tenido ya aplicados? Se delimita el área, se realiza el desvío de manera progresiva, se evalúa la menor cantidad Ingeniera, de disculpe, no se ve afectación. la matriz. Oye, a ver, a ver. A ver, me disculpan. Ahí, ¿se nota? ¿Me confirman? Sí, ya sí. Ay, gracias, gracias por el aviso, chicos. Bien, acá está la actividad. Encauzamiento y desvío provisional del dren. Puede ser en este caso tenemos, ¿qué impacto tiene? Tenemos consumo de combustible, potencial derrame, generación del ruido. Y les estaba diciendo que nos estamos enfocando en el rojo, donde he marcado yo que es significativo.
alteración de hábitats naturales. En este caso, afectación de la flora y fauna. ¿Cuál es el impacto? De afectarlo, positivo o negativo. Negativo. ¿Qué controles ya ha tenido existentes? Delimite la zona, el desvío de manera progresiva, evaluar la cantidad de afectación del trazo a realizar, un ahuyentamiento previo de la fauna silvestre para que todas las especies que están en los árboles, que están cerca a la obra de construcción, puedan irse y evitar dañar estas especies, ¿no? Entonces, acá he evaluado con 3. ¿Qué decíamos que es el 3, chicos? ¿Qué decíamos que es el 3? La frecuencia 3 de evaluado. ¿Qué significa que he evaluado con frecuencia 3? ¿Qué significa según nuestra tabla? Que es probable. El aspecto ambiental se genera o puede generarse de manera semanal, porque voy a estar realizando pues este encauzamiento por varias semanas, ¿no? Hasta que este encauzamiento esté listo. Luego tenemos el 4. ¿Qué nos dice la severidad? ¿Por qué se ha considerado número 4? ¿Por qué decíamos que es número 4, chicos? En su matriz les enseñé la hoja 2. ¿Por qué? Porque es mayor, porque el impacto se puede extender más allá de los límites del proyecto, de la organización, muy nocivo, porque voy a afectar cantidad de especies, voy a afectar pues un área mucho mayor. ¿Y cuánto es 3 por 4? 12, ¿no? ¿Qué decíamos que era V? ¿Qué decíamos que era V, chicos? ¿Qué decíamos que era la V? Valor. Valor, muy bien. El valor es número 12, es muy alto. Y entonces el 12 decíamos que era significativo. ¿Qué medidas voy a utilizar? Dice, rescatar y reubicar las especies que aún circunden en la zona. Por eso es que en estos trabajos de construcción de gran envergadura, donde abarca pues desbroce, donde abarca realizar, sacar todos estos árboles o afectar a un área natural, tengo que realizar mi rescate. Tienes que entrar ahí, no solamente en la matriz, sino en la realidad. Este es tu control, tienes que evidenciarlo. Es que yo iba con mi jaula y iba a rescatar algunas especies, ¿no? Reubicar, rescatar. Básicamente ellos generan nidos. Por ejemplo, en la zona norte he encontrado muchos iguanas, o que le llaman capazos, que tienen sus niditos debajo de la roca, entonces sacarlos. Acá también dice desviar el dren a la zona próxima a las zonas de ahuyentamiento a fin de que estos puedan continuar con el ingreso al dren, ¿no? Y tú le haces una reevaluación, vuelves a hacer lo mismo de acá, pero utilizando tus medidas correctivas vas a hacer una reevaluación para que este sea no significativo. Entonces, acá, a ver, otro rojo, acá tenemos. Dice acá, afectación de la flora y fauna, generación de material orgánico, ¿no? Delimitar, acá te dice que es alto. ¿Cómo vas a compensar esta alteración del hábitat? Porque desbrozaste toda la cobertura vegetal. ¿Qué medidas acá nos dice? Compensar el área desbrozada, así como las especies que han sido afectadas. Reaprovechar el material orgánico y reforestarla con revegetación de especies. Esta matriz se ha elaborado del proyecto donde actualmente me encuentro, pues dentro del plan de manejo ambiental te habla de una reforestación de algunas especies nativas para poder restaurar y compensar el daño que se ha ocasionado. Sin embargo, como saben, estos tipos de proyectos te dan desarrollo, impacto positivo a la comunidad, pero en tema ambiental, pues, puede afectar la flora y fauna. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda o consulta. Creo que ya estamos próximos a finalizar esta capacitación. Espero en verdad que haya sido muy útil para todos ustedes y que, pues, a ver, creo que tenemos una pregunta. Adelante, Pewi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Quería consultarle con respecto al tema de los controles. En el caso del control, en este caso de la ISO, por ejemplo, que toman, ¿cómo lo toman los controles? ¿Es como el caso de seguridad?
¿no? Porque nosotros tenemos esos controles que empieza de eliminar, sustituir. En este caso, entiendo que es diferente, ¿no? Y también consultarle en el primer ejemplo, ¿no? Que puso de la significancia, ¿no? Tanto la frecuencia y severidad bajaron, ¿no? De 4 bajaron a 2, ¿no? Ujú. Yo entendí ahí que siempre A por B podría pasar, entonces la severidad podría quedar ahí, ¿no? Pero en matriz baja, ¿no? Y en el caso de la probabilidad, eh, también, ¿no? Ahí eso como, esa parte nada más sería, ingeniera. Gracias. Ah, ya, claro. En seguridad tenemos la matriz, mencionaste la hiper C, ¿no? Como nosotros evaluamos tanto los peligros y riesgos y le ponemos una numeración para evaluar el riesgo, ¿no? En el caso de la matriz de impactos y aspectos ambientales, nosotros ¿qué hacemos? Evaluamos, en este caso la actividad, el componente ambiental y estos números que vamos a colocar aquí, yo los voy a evaluar de acuerdo a mi criterio técnico. Por eso, en un principio en la PPT les explicaba que estos números pues van a ser evaluados de acuerdo a la tablita que nosotros tenemos. Que decía que la frecuencia va a ser evaluada de acuerdo del 1 al 4. ¿Qué tanto, por ejemplo, voy a desbrozar? ¿Sí se ve el Excel, chicos? Sí, creo, ¿no? A ver, ¿me permiten si se visualiza, a ver, el Excel? José, ¿si Sí, me se ve. ayudas? Ya, perfecto. Entonces yo voy a evaluar de acuerdo a mi matriz de frecuencia. ¿Qué tanto, decíamos en el ejemplo, qué tanto voy a realizar pues mi alteración de mi hábitat natural? Realizando el encauzamiento o desvío del dren. ¿Qué tanto voy a hacerlo? Yo evalúo rara vez, o sea, al año voy a hacer solamente una vez, o puede generarse de manera mensual en la frecuencia. En este caso es diferente a la hiper C de seguridad. En este caso yo voy a evaluar en F la frecuencia que yo voy a hacer ese proceso. Ese proceso, en este caso la actividad de desvío provisional. ¿Por qué le he puesto 3? ¿Por qué se le ha puesto 3 en frecuencia? Porque esta actividad se va a generar de manera semanal. Puede durar una semana, se va a realizar 2 semanas, 3 semanas, ¿no? De manera semanal. No estar siempre, una vez que esté encauzado el río, ya no más lo voy a hacer. Ese va a depender del criterio que yo voy a utilizar, dependiendo, pues, la frecuencia en que se va a hacer esa actividad. Ahora, ¿por qué le he puesto 4? ¿Qué me dice 4? ¿Qué tan severo va a ser? ¿Qué nos dice la matriz ISO con respecto a la severidad? 4 quiere decir mayor, o sea, puede extenderse o puede impactar de manera, dice, puede ir más allá de los límites apartados del proyecto. Voy a afectar mi flora y mi fauna, ¿no? Y estas especies también van a ser afectadas, ¿verdad? Entonces, esto yo lo evalúo bajo mi criterio. Por eso es que al momento de evaluar me sale alto. Es bajo el criterio que yo le voy a poner de acuerdo a la actividad que voy a tener y a la afectación. Ahora, al momento de hacer rescate, al momento de ahuyentar, estas medidas van a bajar. Y esto es mi criterio, el criterio que yo voy a tener para poder evaluar, ¿no? Reevaluarlo, hacer mi reevaluación. Es depende al criterio que yo voy a utilizar. ¿Por qué le he puesto 2? Me dice, ¿no? ¿Por qué le has puesto 2? Si igual en frecuencia yo lo voy a hacer, lo voy a hacer casi siempre, ¿no? Porque le he bajado a poco probable o que puede generarse de manera mensual. Porque yo al aplicar mis medidas correctivas voy a disminuir o voy a utilizar tiempo para poder realizar mis ahuyentamientos, voy a rescatar, voy a hacer mis rescates, voy a aplicar estos medidos menos invasivos para poder bajar
el número, ¿no? Y en el caso de severidad, ¿qué nos dice el número de severidad? 2. El impacto está dentro de los límites de la organización, poca capacidad para causar daño, ¿no? Al aplicar estas medidas, yo bajo mi criterio se evalúa así, ¿no? Y ese criterio de expertos que yo voy a utilizar de acuerdo a mi actividad y de acuerdo pues a mis medidas correctivas, ¿no? Teniendo en cuenta que estas actividades me van a tomar a mí un tiempo para que yo poder desviar el tren hacia la zona de ahuyentamiento, rescatar estas especies, reubicarlas y evaluar pues métodos de construcción menos invasivos, ¿no? Y que estos de acá pues ya están especificados en mi plan de manejo ambiental. Ya no voy a utilizarlo algunos métodos que son más invasivos y no voy a minimizarlo, ¿no? Entonces, esto de aquí, esta numeración y esto es bajo la actividad y bajo el criterio que voy a utilizar, ¿no? Bueno, eso básicamente, Pegui, espero haya podido solucionar tu consulta. No sé si alguien más tiene alguna duda adicional o consulta. Yo soy muy contenta de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, José, por la invitación y poder haber compartido con ustedes esta información y espero que pues haya sido valiosa para ustedes. Ok, José, gracias, muchísimas gracias. ingeniera, por las buenas noches. Muchas gracias a todos y pues feliz noche.